Que en la denuncia en un primer momento nos decían, si no frenan esta predación, en 6 meses me fundo, y después uno tramitando el expediente veía que había pasado un año y medio o 2, y observaba que no se había fundido ni que tal vez había perdido tantos clientes. Así que son medidas que hay que tenerlas muy en cuenta y estar muy seguros antes de sancionar alguna conducta de este tipo. Por ejemplo, un caso que tuvimos es el de la Cámara Argentina de Supermercados, Librerías Afines con Supermercados Mayoristas Macro, donde esta Cámara básicamente denunciaba a Macro, que es un supermercado mayorista, por vender repuestos de hojas para uso escalar de una marca determinada, marca Rivadavia, debajo del costo como una práctica predatoria. Es decir, venían y decían, este supermercado está vendiendo estas hojas, estas resmas de hojas, por debajo del costo del precio mismo que lo compraron, y esto es una práctica predatoria que me va a dejar fuera del mercado. Si hubiéramos tenido una legislación tipificada como una conducta anticompetitiva per se, es decir, si estuviera establecido en las normas que quien vende debajo del costo tiene que ser sancionado, esta conducta debió haber sido sancionada. Ahora, si vamos a nuestras legislaciones, donde aplicamos siempre la regla de la razón, se analizaron 3 aspectos. En primer lugar, como veníamos diciendo, el poder de mercado o posición de dominio del predador, es decir, qué posición tenía este supermercado Macro en el mercado de ventas de esas hojas escolares, la intención de desplazar del mercado a sus competidores y las barreras a la entrada para futuros competidores en la etapa posterior a la predación. Y se concluyó de que no se daban estos requisitos de la conducta predatoria. ¿Por qué? Porque primero no había barreras a la entrada para abrir nuevos supermercados o para entrar en la venta de ese tipo de productos. Era fácilmente que otros competidores abrieran supermercados o librerías para vender estos productos, como de hecho ocurría. La oferta de estos productos se limitó a 15 días nomás, o sea que no tenía el alcance temporal necesario para producir un efecto de exclusión a sus competidores. El mismo agente denunciado, Macro, tenía una escasa participación en el mercado de los supermercados, de un 7% más o menos. Y en la venta de repuestos, estos Rivadavia 480, que era el producto sobre el cual se decía que se estaba ejerciendo la predación, era del 1%, o sea que quedaba evidenciado que no podía no estábamos frente a un caso de predación, sino que básicamente era una de las tantas tácticas que tienen los supermercados para atraer a los consumidores, y era, hacer una oferta de un producto con la idea de que nadie va a un supermercado a comprar un solo producto y que entonces lo que pierden por un lado lo terminan recuperando por otro, pero de ninguna manera esto significaba una acción tendiente a excluir del mercado a un competidor en la venta de este tipo de hojas para uso escolar. En este caso se usó por primera vez la metodología diseñada por Josko y Kleborik, que se las voy a detallar a continuación. Básicamente, lo que ellos dijeron es que lo conveniente para las agencias para analizar este tipo de casos es, primero, examinar la estructura del mercado para determinar la probabilidad de éxito de predación. Es decir, un poco pareciera decir como empezar por el final, pero es adecuado porque es la manera más fácil, digamos. Primero, ver si es un mercado donde realmente, luego de excluido el competidor, va a poder ejercer un precio supercompetitivo. O sea, en esto va a tener que ver si el mercado tiene barreras a la entrada y cómo va a poder determinar esos precios supercompetitivos el supuesto agente que está depredando. Si se verifica esta estructura, si se ve que es factible, porque existen de hecho barreras a la entrada en el mercado, entonces ahí sí empezar a analizar si los precios de los costos medios variables, y si los precios están por encima o por debajo de los costos medios variables, o aún inclusive si están un poco por encima, si luego puede haber habido un aumento de precios significativo en el tiempo que no haya tenido una contrapropuesta de sus competidores.
Entonces, esto es la forma en cual estamos analizando ahora en Argentina este tipo de conductas. Primero vemos cuál es la estructura de mercado, qué posibilidades hay de que exista ese abuso posterior a la exclusión del competidor, y después entramos en el análisis de costos. Repito, todo el tema de costos es muy complejo. Desde que yo soy abogado, pero entiendo que es una de las materias difíciles en las ciencias económicas, y ya porque la asignación de costos de un producto no es fácilmente asignable y puede depender de muchos criterios. Por ejemplo, hablábamos el otro día con gente de empresas refinadoras de petróleo y sobre cuáles eran los costos de los distintos productos. Y nos decían, y yo no puedo diferenciar, porque en realidad entra por un lado el petróleo, el crudo, y por otro lado me sale nafta, gasoil, JP para aviones, fuel oil y coque. Pero los vendes a precios distintos. Sí, pero no puedo discriminar porque entra un producto y salen todos los otros. O lo mismo que dicen, no sé, los carniceros en Argentina, cuál es el costo de un corte de carne, del lomo o del asado. Y bueno, darle de comer a la vaca es una sola y come todo. Entonces, ¿cómo podemos distribuir cuánto costó el lomo y cuánto costó el asado? Es difícil. Y de hecho en el mercado se da también por una cuestión de oferta y demanda, y en los distintos sectores tal vez un producto que en un sector más pudiente, el lomo, que es el corte más caro, se vende más caro, y en otro sector no tan pudiente, como viene la forma de distribución que tenemos en Argentina en la vaca es por media red, que ya viene con todos los cortes incluidos. Entonces tal vez el corte más caro en un barrio de gente más humilde es más barato porque si no nadie lo compra. Entonces ahí toda la atribución de costos es complicada, e inclusive a veces en casos como nos hemos enfrentado de televisión paga, también nos ha sido difícil obtener la información. Por ejemplo, en temas de derechos de televisación de fútbol de primera división, hubo varias denuncias en la Argentina sobre conductas asociadas a la venta de servicios de televisión paga, y tal vez con ofertas del codificado gratis o el codificado muy bonificado a muy bajo precio. Es decir, había empresas que decían, bueno, yo pasate a mi compañía que te doy los servicios de cable normales a más o menos a los precios de la competencia, pero además te doy a muy bajo precio el servicio codificado de televisión de fútbol de primera, que es un servicio bastante requerido en la Argentina. Después le explico cómo se terminó solucionando el tema. Pero acá, cuando se investigaban esos casos, era difícil encontrar cuál era el costo, porque las empresas decían, yo no tengo costo asociado a este producto para una región determinada, porque tal vez competía esta empresa con el que tiene alcance nacional, que es Multicanal del Grupo Clarín, con una empresa local en una ciudad de Rosario, por ejemplo. Y claro, la Multicanal adquiría esos derechos para todo el país, y entonces decía, a mí me hacen descuento por volumen. Y lo que le vendían esos derechos a la empresa de local le cobraban más caro, pero la justificación la daban el volumen. Y cuando queríamos analizar los costos de la localidad de Multicanal para la localidad de Rosario, decían, yo no desagrego los costos, los tengo para todo el país. Entonces, como ven, son conductas que no son fáciles de evaluar, y por supuesto cuando hay algún tipo de búsqueda de este tipo de información, a veces a propósito la ocultan. Bueno, voy terminando. Les cuento que habrán escuchado del fútbol para todos. La forma que el gobierno solucionó esto fue en realidad haciéndose cargo de los derechos de televisación y dándoselos en forma gratuita a todo el mundo. Bueno, me han cortado, así que lo vamos a dejar por acá, y después, si hay otra oportunidad, seguiremos hablando de otras conductas, o va a estar a disposición también el PowerPoint. 5 minutos más, bueno. Hablemos entonces de discriminación de precios. La discriminación de precios también va a ser ilegal en la medida que no esté justificada. Digamos, puede justificarse por temas de volumen,
pero no en el caso donde no tenga una razonabilidad económica de por qué un agente le vende un mismo producto a un precio más caro a un comprador y a un precio más barato a otro. Es decir, va a estar sancionada en la medida de que esté siendo utilizada por un agente que tenga una posición no dominante para atraer clientes que de otra forma no podrían o no comprarían ese producto, como en el caso de GLP, que vimos que había una discriminación de precios de lo que se vendía al exterior y lo que se vendía en el mercado local. También los descuentos por exclusividad, les cuento rápidamente otro caso, también en Argentina, de la editorial Anfim, que es la dueña de un diario ámbito financiero, contra Arte Gráfico Editorial Argentino, que es la editorial AGEA del Grupo Clarín, donde denunciaban que el diario Clarín lo que promocionaba era un beneficio de reducción de precios de los avisos publicitarios si solo publicaban en su diario y no en los de la competencia. Entonces, lo que decía el denunciante de ámbito financiero es que esto los excluía del mercado porque, siendo Clarín el diario de mayor tirada a nivel nacional, tenía una posición dominante y que los ingresos por la venta de avisos clasificados eran muy relevantes para los diarios y que entonces, al dejarlos afuera de esta fuente de ingresos, podían excluirlos del mercado. Se estableció que el mercado relevante eran los diarios editados en la Ciudad de Buenos Aires con proyección nacional. La política de bonificaciones por exclusividad, al restringir la competencia, es potencialmente exclusoria y establece asimismo una barrera de entrada a dicho mercado. Esta es la conclusión a la que llegó la Comisión, y que esa conducta había generado un peligro potencial de exclusión de otros competidores. Entonces, la Comisión aconsejó que se ordene a AGEA, la editorial del Grupo Clarín, el cese de la conducta y que no continúe con estas bonificaciones por exclusividad, aunque después en este caso sí lo han apelado y la Cámara lo revocó porque entendió que esta era una forma también de competencia en el cual también ámbito financiero podía replicar la conducta y obtener el mismo resultado, cosa que yo no comparto porque justamente la diferencia la hacía la posición dominante de uno de los agentes que no tenía el otro. Bueno, con esto sí, entonces doy por concluido. Muchas gracias.